Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabo de Living for Football y en este vídeo os traigo una rutina para jugadores de fútbol sin nada de material. Así que si lo que necesitas es mantener tu forma física y mejorar, quédate conmigo en este vídeo. Como hemos dicho, esta rutina de fuerza para jugadores de fútbol la podéis hacer sin nada de material y os vendrá muy bien para mantener la forma cuando estáis muy limitados por el espacio, material disponible o situación. Os mostraremos todos los ejercicios con su ejecución y os explicaremos cómo dividirlos, cómo deberéis descansar y cuántas veces deberéis hacer cada serie. Nos encontraremos con un primer bloque de calentamiento en el que si os apetece podéis añadir unos estiramientos dinámicos previos, movilidad articular de cada parte del cuerpo, tobillo, rodillas, cadera, brazos, etc. Lo ideal es que hagáis al menos 10 rotaciones de cada articulación. Empezaremos con un crunch isométrico. Haremos este ejercicio para reforzar la zona de los aductores a la vez que activamos el recto del abdomen. El siguiente ejercicio será una plancha frontal. Colócate sobre la palma de las manos y la punta de los pies contrayendo glúteo, abdomen y piernas. El último del calentamiento será un puente bilateral. Sitúate boca arriba apoyando los pies en el suelo y desde esa posición eleva la cadera hasta que quede totalmente extendida. Una vez arriba, mantén la posición durante 2 segundos. La contracción debe ser en los glúteos y zona de la cadera. Si no es así, acerca los pies a la cadera para no notar que el trabajo se dirige hacia los isquiotibiales. Repite estos 3 ejercicios del bloque de calentamiento 2 veces. En los siguientes 3 bloques y en el apartado de core haremos 4 vueltas en cada bloque y haremos los ejercicios sin descanso entre ellos. Una vez finalizamos el tercero podremos descansar entre 30 segundos y 1 minuto hasta comenzar de nuevo la siguiente vuelta. Bloque 1. Realizaremos 10 repeticiones de sentadillas. Recuerda comenzar las sentadillas sacando la cadera primero hacia atrás y evita que las rodillas se metan hacia adentro, intentando mantener una alineación con el resto del cuerpo. Los pies sitúalos más o menos a la altura de los hombros en un ángulo que mire hacia las 10 y hacia las 2, si imaginamos un reloj. Después haremos un puente unilateral o levantamiento de cadera unilateral. La técnica es parecida a la del puente bilateral pero con una única pierna. Finalmente realizaremos 15 planchas. Bloque 2. Haremos una sentadilla unilateral. Baja más o menos hasta casi los 90 grados. Cuanto más seas capaz de bajar, más trabajarás, pero ten cuidado si has tenido lesiones previas. Este ejercicio es limitante si has tenido problemas de rodilla, por ejemplo, así que bajar hasta casi 90 grados está bien. El siguiente ejercicio es una zancada. Sitúa una de las rodillas en el suelo y el pie de la otra pierna apoyado. La fuerza debe realizarse con la pierna que está delante hasta quedar totalmente en vertical. Finalmente, realiza unos fondos en el suelo. Apoya todo el peso posible que puedas en los brazos y coloca las piernas como ves. Realiza una extensión con los brazos para hacer el ejercicio. Bloque 3. Comenzaremos el tercer bloque con unas sentadillas con salto. La ejecución es igual que la de la sentadilla, pero en este caso saltaremos al subir aprovechando el impulso. Cuando caigas al suelo, recuerda doblar las piernas y que no queden extendidas para minimizar y repartir el impacto de la caída. Volveremos a realizar una zancada con el bloque 2, pero esta vez añadiremos un ejercicio de equilibrio. Sube la rodilla hacia el pecho y mantén dicha posición durante 2 segundos. Finalmente, realizaremos un ejercicio de espalda llamado alrededor del mundo. Es parecido a cuando trabajas las lumbares y os recordará a cuando estáis nadando. Para acabar, iremos al bloque de core. El primer ejercicio será una plancha frontal. Contrae bien los glúteos y aprieta el abdominal. Ahora, una plancha lateral por cada lado. Colócate en posición lateral apoyando codo y rodillas. El codo debe estar situado debajo del hombro. Y desde esta posición eleva la cadera hasta que la línea de rodillas, cadera y hombro superior estén en la misma línea. Finalmente, terminaremos con un dead bug. Coloca las piernas elevadas con dichas piernas en un ángulo de 90 grados y los brazos estirados perpendiculares al cuerpo. Inspira de manera profunda y lleva el talón de un pie hacia el suelo. Toca el suelo suavemente sin apoyar el peso en él. A la vez que mueves la pierna debes mover el brazo contrario en dirección al suelo. Realiza 5 repeticiones por cada pierna de brazo. Lo ideal es que realicemos esta rutina entre 3 y 4 veces por semana. No es muy exigente y seguramente no habrá problema. Recomendamos complementarla cuando se termine con un poco de práctica con la pelota y en nuestro canal enseñamos muchos ejercicios que puedes copiar para entrenar.
tanto en espacios reducidos como con mucho espacio, por lo que te dejamos aquí la lista de reproducción de control y dominio del balón y finalmente os recomendamos terminar con al menos 20 minutos de estiramientos. También os dejamos en nuestra página web un PDF con la rutina estructurada para que lo podáis descargar desde vuestro móvil u ordenador y así no tengáis que ver el vídeo todas las veces que queráis hacer esta rutina. También recordaros que si queréis de verdad subir de nivel os recomendamos nuestro planning para futbolistas online en donde trabajaréis durante 8 semanas con los mejores ejercicios para futbolistas. Verás la ejecución perfecta de todos los ejercicios y te explicaremos las progresiones semana a semana. Una vez finalicen las 8 semanas verás un cambio verdadero en tu cuerpo y ejecución de movimientos como jugador de fútbol. Finalmente, si este vídeo os ha ayudado, os pedimos un fantástico me gusta y que os suscribáis dándole a la campanita para no perderos nada de las varias subidas semanales que hacemos al canal. Os dejamos varios vídeos que os van a interesar, equipo. Un saludo y chao chao.